El título de esta mañana es ¿Anhela ser limpio? ¿Queremos realmente ser limpios? Quiero que busquemos nuevamente el versículo que encontramos en Marcos 1, versículo 41. Dice, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Amén. Con estas palabras en mente, quiero invitarlos a reverentemente cerrar los ojos para tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, ahora que vamos a escudriñar tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, te pedimos tu permiso, Padre, para leerla, para que tú nos des la sabiduría de lo alto, que el Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Danos discernimiento, Señor, y que al salir de aquí salgamos renovados, Padre, porque tú quieres limpiarnos en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los invito a que busquemos el libro de Mateo, capítulo 8, del versículo 1 y 3. Aquí encontramos una historia que todos conocemos, pero hoy quiero que nos situemos aquí y la escudriñemos muy a menudo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 8 de Mateo. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Qué maravilloso, ¿cierto? Jesús en ese momento acababa de descender del monte, donde la multitud lo seguía. Él estaba en el monte, en el sermón del monte, y vemos que había muchas personas que lo seguían, la multitud. Y entre ellos había admiración, habían expectativas, había muchas personas sedientas de Jesús, que querían que Jesús hiciera un milagro en sus vidas. Y encontramos al leproso. Miremos primeramente qué condición tenía un leproso antes. La lepra no solo era una enfermedad física, sino que también una enfermedad espiritual. Y a los tiempos bíblicos, tener lepra, eso inmediatamente los excluía. Y decían que era un castigo del Señor. Por eso lo decían inmundo. Y había una marca de impureza pública, donde cuando un leproso tenía que ir al templo donde el sacerdote, y si el sacerdote veía una mancha, inmediatamente lo mandaba a ¿dónde? Lo mandaba fuera, a vivir fuera del campamento. Pero no le daba tiempo de ir a su casa, despedirse de sus familiares, no. Tenía que rasgar sus vestidos, cubrir su rostro y gritar inmundo, inmundo. Y además de eso, le colocaban una campana, y al movimiento de él iba sonando, y eso le avisaba a las demás personas que él tenía lepra, que tenía una condición, y todas las personas lo rechazaban, se alejaban de él. No había una esperanza para él, y lo mandaban fuera. Eso lo alejaba de todo. Debía vivir aislado. Era como, no tenía una vida normal, era como estar muerto en vida, porque no podía hablar con nadie más, simplemente aislado. ¿Y cuánto tiempo no sufría? Pero vemos en el versículo 2 que el leproso se le acercó y se postró ante él. Imaginemos esto, dentro de la multitud se acerca el leproso. Venía sonando su campana. Obviamente la multitud lo primero que hizo fue apartarse. Y el leproso con su fe seguía hacia donde estaba Jesús. Pero mientras todos se apartaban porque lo rechazaban, el leproso era el más importante. Todos le estaban dando el camino y él tenía a Jesús. Él rompió cualquier orden que había. Rompió las barreras. Y la lepra es igual al pecado. El pecado rompe, nos aísla y nos destruye poco a poco. Poco a poco el pecado nos va alejando de Dios.
Y entonces vemos que este leproso rompió las normas sociales que eran estar alejados. Tenían que estar alejados, no. Pero aquí vemos que el Señor Jesús descendió del monte y el Señor Jesús sabía que muchas personas lo necesitaban. Y en este momento el leproso se acerca al maestro y se postra. Él tenía claro que no tenía derecho, porque era rechazado en esos momentos. Que podría ser apedreado por la multitud, pero él tuvo un paso de fe. No le importó en ningún momento que la multitud lo viera, que la multitud lo rechazara, porque así fue. Me imagino que mientras el leproso venía, aunque ellos se apartaron, entre ellos murmuraban, entre ellos decían que debía estar fuera. Pero el leproso decidió ir a Jesús, decidió dar su paso de fe. Él no dudaba nunca del poder que el Señor Jesús tenía. Y no se justificó, él sabía. Así mismo debemos ir nosotros al Señor Jesús, sin justificarnos, reconociendo nuestra condición de pecado. Y el Señor Jesús nos quiere limpiar. El Señor Jesús ahora extiende su mano, tiene misericordia sobre el leproso y cambia toda la vida de él. Un solo toque, en cuestión de segundos, cambió su vida. Y vemos que nadie podía tocar un leproso. Tocar a un leproso era contaminarse. Entonces vemos que Jesús transforma vidas. Mientras toda la multitud retrocedía, Jesús avanzaba hacia donde el leproso, porque quería sanar. Mientras todos rechazaban al leproso, Jesús lo tocó. En cuestión de segundos, Jesús rompió años de soledad en ese leproso. No sabemos cuánto tiempo duró, pero sí imaginamos que fue mucho tiempo de sufrimiento para él. Espiritualmente, el pecado nos hace indignos, nos hace que nos ocultemos del Señor, que nos avergoncemos a veces de nosotros mismos. Pero Jesús sana, y Él nos sana a distancia. Él se acerca a donde estamos, nos toca y nos limpia, porque así es el amor del Señor. Porque Jesús en su corazón siempre quiere limpiarnos, siempre quiere hacer maravillas en cada una de nuestras vidas. Y aquí vemos que el Señor Jesús dijo, quiero ser limpio. El Señor Jesús no dijo, lo pensaré, no dijo, veamos, haz esto, y cuando tú cumplas esto, te sano, te limpio. El Señor Jesús dijo, quiero, porque en su corazón Él sí quiere salvarnos siempre. Y cuando el leproso mostró su condición y se reconoció, el Señor Jesús, quiero, se limpió. Y qué maravilloso es eso, ¿cierto? Jesús tiene la voluntad y el poder de salvarnos. Es nuestra decisión. Es si nosotros reconocemos nuestra condición, que el Señor está allí con nosotros y para nosotros. Muchas veces no dudamos del poder de Dios, lo sabemos, lo reconocemos. Pero ¿qué pasa? Dudamos de que si Él desea realmente ayudarnos. A veces decimos, ¿será que el Señor Jesús no quiere salvarme? ¿Será que el Señor Jesús no quiere sanarme? ¿Será que el Señor Jesús no quiere? Sabemos que el Señor Jesús tiene poder, pero dudamos de si Él quiere ayudarnos. Pero en esta mañana recordamos que el Señor Jesús sí quiere. Dios quiere limpiarte. Y veamos un poco cómo era la lepra como símbolo del pecado. La lepra comenzaba silenciosamente con manchas en la piel. El pecado como comienza en nuestras vidas. Muchas veces comienza con un pensamiento, con una pequeña mentira, con una actitud. Silenciosamente el pecado también va marcando, así como la lepra va creciendo esas manchas en nuestro cuerpo. La lepra destruye cada uno de los nervios y eso hace que tengan insensibilidad. Asimismo, el pecado nos endurece nuestro corazón y hace que no vemos lo que está mal, que no sintamos esa empatía a veces de que sabemos que el otro está sufriendo y que nuestro corazón se endurece.
Asimismo, como la lepra va avanzando, así avanza el pecado en nuestras vidas. La lepra aísla y el leproso tenía que vivir solo, tenía que estar alejado. Asimismo, el pecado nos aleja de nuestra familia, primeramente nos aleja de Dios y nos aleja de la iglesia. Hay algo, hermanos, y es que en los tiempos bíblicos la lepra no se curaba. Decían que no había poder humano en que la lepra se curaba, no se curaba sola. Pero el Señor Jesús mostró su maravilloso poder limpiando al leproso. Porque el único que puede sanarnos y puede limpiarnos es el Señor Jesús. Quizás hoy en nuestras vidas no hay una lepra física. Puede haber una lepra espiritual. Quizás no tenemos esas manchas por fuera, pero de pronto en nuestro corazón puede haber orgullo, puede haber rencor, puede haber rencilla, puede haber una falta de perdón, muchas cosas que pueden haber. La pregunta no sería si, ¿será que Jesús quiere sanarme? ¿Jesús me va a sanar? La pregunta es, ¿te atreves a acercarte como el leproso a Jesús? ¿Te atreves a entregar tu corazón, a reconocer tu condición ante Jesús para que el Señor te limpie? Amén. Y el Señor nos sigue diciendo, quiero, te limpio, porque ese es su mayor deseo. Si hay algo que nos está aislando espiritualmente, si hay alguna mancha que está creciendo en nuestras vidas, vayamos a Jesús. El Señor dice, ven. Y Él, así como tocó al leproso, quiere tocar corazones hoy. El Señor es maravilloso y es grande y quiere hacer muchos milagros en nuestras vidas. Y yo les pregunto esta mañana, ¿cuánto tiempo llevamos esperando un milagro del Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo esperó este hombre? ¿Cuántos años? ¿Cuántas noches, cuántos días lloró? ¿Cuánto tiempo este hombre sufrió por su condición, por cómo se encontraba? Y la pregunta también, ¿cuántas veces intentó él ocultar esa condición que tenía? Y ahora les hago una pregunta personal a ustedes. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes esperando un milagro de Jesús? ¿Cuánto tiempo llevan esperando que el Señor les provea ese trabajo? ¿Cuánto tiempo llevan esperando que el Señor transforme su familia? ¿Cuánto tiempo llevan esperando su milagro? ¿Cuánto tiempo llevas esperando una respuesta que crees que no aparece, que crees que no la ves, que crees que el Señor no la va a ver, que no va a sanar nuestros corazones? Tal vez llevamos mucho tiempo queriendo resolver ese milagro, queriendo resolver esos problemas por nuestras propias fuerzas, creyendo que el Señor Jesús no quiere sanarnos, que no quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Tal vez llevamos mucho tiempo aprendiendo a convivir con esa lepra, con esa condición, luchando por nuestras propias fuerzas que jamás lo vamos a lograr. El milagro comienza con un paso de fe. Comienza cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, cuando decidimos ir a Él, pero ir a Él de corazón, sinceramente. Ir a Él y dejar a Él en todo en sus manos. No ir y intentar resolver todo con nuestras propias manos, sino dejarlo completamente, así como lo hizo el leproso. Este leproso dio un paso de fe muy grande, que rompió cualquier barrera que podía haber. Que no le importó que lo juzgaran, que lo miraran, sino que solo le importaba a Jesús. Que Jesús hiciera un milagro muy grande en su vida. Quizás nuestro paso de fe no es físico en estos momentos, pero sí puede ser perdonar, puede dar nuestro corazón al Señor, volver a orar con fe, volver a intentarlo, dejar nuestras cargas en el Señor y rendirnos completamente, porque por nuestras propias fuerzas jamás lo vamos a lograr. Y volver a confiar. Y entonces cuando damos ese paso de fe, el Señor hará milagros.
Y el milagro no comienza cuando vemos el resultado. El milagro comienza cuando ya nosotros decidimos dejar todo en las manos del Señor. Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo que le dijo al leproso, quiera ser limpio, es el mismo que nos dice hoy que nos quiere limpiar, que quiere transformar nuestros corazones. Tal vez en muchas ocasiones pensamos que el Señor no nos responde, porque no escuchamos la respuesta que nosotros queremos. Pero el Señor de mil maneras ha respondido a nuestras vidas. Tal vez decimos es que no soy digno. Tal vez es que decimos que el Señor no lo hizo, que ya llevamos mucho tiempo, que no es el tiempo de nosotros. Pero debemos saber que no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo del Señor. Dios quiere limpiarnos. Y el milagro puede ser que no va a llegar de la manera como imaginamos. Pero cuando el milagro llega a nuestras vidas, es mucho más grande que como nosotros lo imaginamos. El proceso no es corto, hermanos. El proceso es duro, es largo, pero es maravillosa la recompensa que obtenemos. Acercarnos a Jesús no es en vano. Acercarnos a Jesús es maravilloso, pero cuando lo hacemos de corazón. Aunque la sanidad física tarde, la sanidad espiritual y de nuestro corazón llega primero. Un corazón sano, un corazón en el Señor puede atravesar cualquier dificultad, puede atravesar cualquier momento. Y esto no quiere decir que no vamos a llorar. Esto quiere decir que aunque atravesemos esos momentos, el Señor ha sanado nuestro corazón y Él está con nosotros. Ahora todo lo que pasa sí me podría de pronto angustiar, pero se lo dejo en las manos del Señor, porque el Señor hará grandes milagros en cada una de nuestras vidas. Puede que hoy estemos cansados de esperar, cansados de no ver un resultado, porque no es lo que obtenemos, porque no es lo que queremos, porque no es como lo pensábamos o en el tiempo de nosotros. Un encuentro con Jesús es maravilloso y un paso de fe puede cambiarlo todo cuando realmente nos encontramos con el Señor. Cuando dejamos que el Señor haga el milagro en nuestras vidas y que no sea como nuestra voluntad, sino que sea la voluntad del Señor. Cuando damos nuestro corazón al Señor, el Señor hace milagros. Creo que ya hace rato yo les conté un testimonio de mi vida y de todo lo que estaba pasando en mi vida. Y justamente ya tengo más de un año en el que, años atrás, sufría con malestares, mi salud estaba empeorando, no veía una solución, cada día me sentía más lejos. Mis oraciones se las dejaba al Señor y le decía, pero Señor, ¿por qué? Señor, ¿no quieres sanarme? Y comenzaba, aunque toda mi fe estaba en el Señor, quizás no estaba orando y no había entendido lo que el Señor quería hacer en mi vida. Quizás intentaba buscar respuestas donde no las tenía todavía que buscar. Quizás quería que el Señor lo hiciera en mi tiempo y no en el tiempo de Él. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor y de verdad, sinceramente, el Señor transforma nuestras vidas y hace milagros que antes eran imposibles. En un tiempo pensé que el Señor no podía hacer milagros en mi vida, porque creía que todo estaba perdido, porque veía que cada día era peor, porque veía que yo pasaba más con malestares y emergencias que en casa, y creía, me rendí. Y cuando de verdad el Señor dice, si quiero ser limpio, el Señor obró maravillosamente. Donde antes no veía una solución, ahora la hay. Donde antes todo era oscuro, donde antes todo era problemas,
todo cambia. Cuando de verdad decidimos dar un paso de fe y entregar todo de corazón al Señor, sin buscar respuesta, sin preguntar, Señor, ¿por qué? Sino, Señor, que esto que está pasando sea todo dirigido por Él y que sea su voluntad, más no la mía, aunque su respuesta no sea la que yo quiera. Aceptar lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas y comienza a cambiar. Hace un año yo sentía malestares todo el tiempo. Iba al médico, me mandaban medicamentos y cada día era más fuerte. Y cada día me quejaba mucho más porque el malestar era peor, porque no me sentía bien si me levantaba, porque quería llorar y llorar y llorar. Pero cuando el Señor tocó mi corazón, cuando el Señor me dijo estas mismas palabras, quiero ser limpio, mi vida cambió. Cuando llegó una persona a mi vida y me enseñó esto, cambié completamente la manera de ver. Dejé de preguntarle al Señor por qué, sino aceptar su voluntad y hacer todo de acuerdo a su voluntad. Desde ese mismo momento sentí que todo mi cuerpo cambió. Ya esos malestares que sentía cada día se fueron aislando. Y yo les dije que me comenzaba a sentir mucho mejor. Pero aún así, todo el tiempo seguí mis procesos porque no los podía abandonar. Fui otra vez al médico, me hicieron mis exámenes, veía mis resultados y como algunas cosas sí las entendía, decían que estaba bien. La última vez me hice un examen y decía que no había nada maligno en él. Amén. Y yo quedé, porque donde yo creí que el Señor me iba a sanar, el Señor sana, el Señor toca y el Señor limpia. Y el milagro llega cuando es el tiempo del Señor. Y hace mucho tiempo ya no siento malestares. Hace mucho tiempo ya siento cosas que son normales. Pero le decía al doctor en la última consulta, que fue el mes de enero, a mi neurólogo me había visto 3 meses atrás. Y 3 meses atrás dejé a mi neurólogo preocupado. Porque cada día me sentía peor. Porque cada día mis medicamentos no me funcionaban. Pero cuando el neurólogo me dice que estoy con mi mamá, que aunque tenía unos síntomas fuertes, gracias a Dios no había tenido unos más graves, y me comenzó él a contar cuáles eran esos síntomas, que yo podía perder el tiempo del estar, la memoria, que podía estar aquí y no saberlo, que podía perder la movilidad de mis brazos, mis movimientos, que había muchas cosas que me podían pasar, síntomas de lo mismo que estaba padeciendo. Tuve miedo, sí, porque humanamente todos sentimos miedo. Pero ya sabía que el Señor estaba obrando en mi vida y que iba a hacer la voluntad de Dios, y todo se lo dejé a Él. Si el Señor, mi oración, si quieres sanarme, Señor, hazlo. Muéstrame cuál es el propósito que tienes con esto en mi vida. Enséñame. El mes pasado volví a ir. Quizás mi médico pensaba que le diría que mis malestares habían aumentado, que quizás esas cosas que él me dijo anteriormente que iba a tener, las podía tener. Pero qué maravilloso fue entregar los resultados de los exámenes, donde él me había dicho que allí veríamos si en mi cerebro habían causado daños, si había rupturas, si él había inflamado y había podido lesionar alguna parte del cerebro. Nos damos cuenta que no hay nada, que no se ve nada, que mis malestares, mis dolores de cabeza, ya no sabía que era un dolor de cabeza. Y ahí es donde vemos la maravilla del Señor. Y aún más maravilloso cuando mi neurólogo me dice gracias a Dios, porque reconoce que Dios hace milagros, porque en todo el proceso sabíamos y se veía difícil. El Señor cambió todo completamente, que es increíble, que
que era algo milagro que solo el Señor sabe cómo lo hizo. Y la cara de felicidad de mi neurólogo no se me olvida, y creo que mi mamá tampoco. Y él me dice, si fuera por mí te diera de alta enseguida. Y me dijo, ya no nos vamos a ver en 3 meses, ahora nos vamos en 6 meses. Y confiemos en Dios que en 6 meses te daremos de alta. Me quitó los medicamentos. Me dijo, solo los vas a tomar si hay síntomas de alerta, si vuelves a caer. Y si vuelves a caer, vuelves a mí. Pero mis hermanos, hasta el día de hoy no he necesitado ningún medicamento, porque el Señor hace milagros. Pero así como vemos que el Señor reconoce, que muchas personas reconocen los milagros del Señor aún no estando en los caminos de Él, hay personas que se cierran a la idea de que el Señor no puede hacer un milagro. Y ese día fue un lunes, si no estoy mal, fui al del neurólogo, y el miércoles me correspondía ir al del neurocirujano, y él tenía que ver todo. Yo le he dicho a mi mamá, no vamos a ir, no quería ir, porque ya yo sabía que no había nada, que no había un proceso. Pero mi mamá me dice, vamos a ir, uno nunca sabe, vamos a escuchar otra vez. Y fuimos. Y ahí esperamos y esperamos y esperamos, y me siento con mi mamá, el neurólogo está ahí, un neurocirujano bastante conocido en Barranquilla, muy bueno. Me puse, cuando me mandaron donde él, pues me puse a averiguar sobre él. Como mi caso ya había sido un poco, ya estaba bastante avanzado, me habían mandado con él, mucho antes que pues sucediera que el Señor me sanara. Y cuando antes que todo comenzara a estar tranquilo en mi vida, cuando vi con quién me mandaban con ese neurólogo, me asusté, porque veía todos los procesos que él hacía y me daba miedo, y él subía todas sus redes sociales. Ese día estaba tranquila, mi corazón estaba tranquilo porque sabía que no había nada, pero fui porque tenía que cumplir con eso. Y él, le presento los exámenes, tenía varios exámenes que ya me había hecho, y él se quedaba en silencio. Hubo un momento en el que en su computador no querían salir las resonancias, y después salieron, y él se tocaba la cabeza, y se hacía así, y hacía una cara de preocupación que yo me miraba con mi mamá y decíamos, ¿qué está pasando? Él no entendía qué era lo que estaba pasando, pero mi mamá y yo sí sabíamos lo que estaba pasando. Él dice, no se ve nada, y a él le era raro que no se viera nada, y hasta el último momento él no reconocía del milagro de Dios, pero yo sé que él sí sabía, porque yo le llevé el estudio donde primero presentaba y el último que me hicieron y no se veía nada. Entonces me dijo, ve al neurólogo cuando vayas que te ordene otro estudio para verlo nuevamente, porque se vio que no se veía nada. Él no reconoció ese milagro, pero mi neurólogo, que sí sabía el proceso, que sí había visto todo, él sí aceptó ver el milagro de Jesús. Él sí reconoció que el Señor había hecho un milagro. Mientras él acá se estresaba y no encontraba una respuesta, yo sí sabía que el Señor era el que había obrado, y que por eso nunca va a encontrar esa respuesta, aún si la sigue buscando, aún si la va a seguir buscando, no la va a encontrar. Porque el Señor desea hacer milagros en nuestras vidas. Porque en un momento sentí que el Señor no lo iba a hacer, pero el Señor sí quiere. El Señor quiere limpiarnos, y con seguridad el Señor lo hará. No sé cuál es el milagro que están esperando en sus vidas, pero el Señor sí lo sabe. Si hoy tenemos una lepra espiritual, el Señor quiere decirles que Él los quiere sanar. Si llevan tiempo orándole al Señor, si se encuentran cansados, el Señor esta mañana quiere tocar sus corazones, así como tocó el de los dos. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros.
Quiero invitarlos a que me ayuden buscando en sus Biblias Salmos 138, versículo 8. Leamos una promesa del Señor. El que tenga puede leer. 138, 8. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Qué promesa maravillosa. El leproso creía que había terminado todo. Mientras todo el mundo lo había descartado, mientras todo el mundo lo rechazaba, mientras él creía que tenía en su vida algo marcado, que esa lepra iba a estar siempre en su vida y no iba a quitarse, el Señor no había terminado con él. Asimismo, el Señor no ha terminado con ninguno de nosotros. El Señor quiere darte ese empleo, quiere sanarte, quiere darte salud, quiere cuidar tu familia, quiere hacer un milagro en tu vida. Y quiero volverles a leer esta promesa del Señor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Amén. El Señor no nos va a desamparar, porque somos hijos suyos, obra de sus manos, y Él va a orar en nuestras vidas. Ahora los invito a que busquemos también en Isaías 43:1. Y que tenga puede leer. 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y como tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse el nombre, mío eres tú. Amén. El leproso tenía una identidad marcada. Ya no era hombre, sino que todo el mundo lo identificaba como leproso. Pero el Señor quiere hoy definirnos, identificarnos como mío eres tú. Quizás el enemigo quiere que estemos marcados por nuestros errores, por nuestros fracasos, por nuestra condición. Pero hoy el Señor nos recuerda y nos quiere redimir y nos dice, mío eres tú. Porque cuando el leproso fue sanado, su condición, que lo tenía marcado, que para siempre iba a ser leproso, según todo, cambió. Porque la gracia de Jesús lo alcanzó. Y así la gracia del Señor quiere estar con cada uno de nosotros. Y Él nos quiere llamar hijos, hijas míos. Porque Él dice, mío eres tú. Quiero que busquemos también Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. amén. Dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor no nos dice, no tendrás problemas. El Señor dice que nos dará paz. Amén. Que vayamos a Él en oración, en ruego, y Él nos dará paz. Porque su gracia estará con cada uno de nosotros. El leproso no sabía cómo Jesús lo iba a sanar. Él no sabía. Pero sí sabía que debía ir a Jesús. Y que Jesús lo haría. Pero no sabía cómo. Y mientras nosotros esperamos que el Señor nos limpie, nos sane, haga ese milagro en nuestras vidas, debemos orar, confiar, ir a Jesús, dar el paso de fe. Porque muchas veces el milagro no es algo externo, sino algo interno, algo en nuestro corazón. Cuando nos da paz, cuando nos da tranquilidad, cuando nos da gozo.
Y esa paz el Señor nos las da mientras esperamos su milagro. El Señor nos sigue diciendo, yo cumpliré tu propósito, no temas, mío eres tú, presenta tu petición. Hermanos, si hoy estás esperando un milagro del Señor, no te alejes, ve a Jesús, porque Jesús no es una opción, no es una opción más de lo que vamos a hacer. Jesús es la solución para nuestra vida. Y quiero volver a leerles la historia de Mateo, que dice, Mateo 8:1-3. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Qué maravillosa historia, ¿cierto? Y más cuando la estudiamos, y más maravilloso es cuando la viví, cuando vi que el Señor si quiere hacer nuestros milagros en nuestra vida. Seamos como el leproso, vemos ese paso de fe, que a él no le importó que la multitud lo rechazara, que la multitud lo pudiera apedrear, que todo el mundo lo mirara como algo raro, sino que él sabía que debía ir a Jesús, que esa era su única solución, porque Jesús quiere limpiarnos, porque Jesús quiere sanarnos, porque Jesús en su corazón y su voluntad es hacer milagros en nuestra vida. Y esta mañana el Señor Jesús nos sigue diciendo, quiero ser limpio. Y tocará cada uno de nuestros corazones. Quiero invitarlos a ponernos en pie y entonar nuevamente el himno 254. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que more en tu colina luz, y sigamos los celos que te ponen, por la boca entrando cual nieve seré, que solo así te limpio por la boca entrando cual nieve seré. Mírame desde tu trono de amor, aquí, aquí, yo